Pues gracias por la invitación, José, y saludos a todos. Eh, Sin duda creo que el mundo ha cambiado, ¿no? Estamos viendo un punto de inflexión a nivel global y creo que de manera general, creo que aunque en el corto plazo va a ser un impacto negativo en fintech, sin duda creo que a largo plazo será positivo. ¿Por qué? Pues porque lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Esta crisis, la pandemia de salud, todo lo que está ocurriendo definitivamente acelera la digitalización, ¿no? Y eso incluye a los servicios financieros. Y creo que FinTech siempre ha tenido en su corazón, ¿no? Por naturaleza, el ayudar, el hacer accesible, el democratizar el acceso a los servicios financieros a través de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, nosotros la verdad es que hemos visto que incluso estamos adquiriendo más clientes durante estas fechas, ¿no? Y al inicio fue una sorpresa, pero después de platicarlo un poco más y investigarlo un poco más, pues entendimos que pues ocurre que la gente pues no quiere ir a una sucursal, no quiere ir a exponerse a un lugar público y prefiere abrir una cuenta bancaria desde su celular, ¿no? Y es por eso que algo es una gran opción, ¿no? Hemos visto que los volúmenes transaccionales de pago de servicios, de pagos online, han crecido en las últimas semanas, por lo cual aunque de nuevo creo que los volúmenes transaccionales totales caerán, en el largo plazo esto simplemente hará que las personas adapten más rápidamente las soluciones fintech, ¿no? Y creo que estamos como industria en el momento perfecto, en el lugar correcto, para brindar más valor que nunca a la población, ¿no? Entonces, eso me enorgullece y me motiva muchísimo. Sin duda, o sea, también hay grandes oportunidades como mencionas y pues esto es una de las que dices y pues las empresas, digamos que bien posicionadas y que están haciendo bien las cosas y de los cuales se requieren los servicios como ustedes, pues pueden tener también un momento de crecimiento que pues digamos que es una manera de plantar hacia el futuro cuando mejoren y pues hay que recordar que pues también son ciclos económicos. Pues bueno, siguiendo Sí. por esta línea, también me gustaría hablar con Rocío, porque ella tiene una perspectiva muy interesante, porque ya estuvo del lado de regulador, ya está del lado de consultoría, entonces tiene un panorama más amplio de cómo estaba esto antes de, cómo está actualmente y cómo, pues desafortunadamente creo que estas medidas no solo van a afectar a diferentes empresas, industrias y sin duda a FinTech, para algunos iba a ser una gran oportunidad, pero para otros que apenas van surgiendo, sin duda va a ser mucho el camino. Y también, pues por otro lado, todo esto de la regulación, etcétera, que vamos a seguir operando y parece que seguiremos operando las diferentes fintechs sin poder tener estas diferentes licencias que pues era toda la visión que se tenía originalmente. Entonces, no sé si quisieras dar un poco más al respecto, por favor, Rocío. Sí, muchas gracias y hola a todos los panelistas, es un honor estar con ustedes. Pues mira, quisiera como empezar a decir que sí, efectivamente todas las licencias fintech, pues ahorita por la contingencia, digamos que están suspendidas los trámites que tienen para la autorización. Eso da ciertas ventajas porque las empresas fintech que ya están en operación pueden incluso seguir operando todavía, digamos, fuera del marco regulatorio, ¿no? Es decir, todas las reglas que han sacado las diversas autoridades, pues hoy siguen sin ser aplicables y eso les da pues, cierta flexibilidad para incluso dentro de ya de sus modelos de negocio estar innovando para hacer frente a la crisis que hoy se está presentando y pues ofrecer todavía servicios mucho más accesibles a las personas. Entonces, por esa parte, pues sí, van a tener que esperar a que les resuelvan su licencia, pero la ventaja es que pueden seguir operando durante todo ese tiempo de suspensión. ¿Qué otra cosa veo? Digo, ya lo comentaron, pero hay que recordar que la industria fintech nace de una crisis. La industria fintech nace de la crisis de 2008, ¿no? Entonces, esta crisis también va a ser una oportunidad para las fintech de posicionarse todavía aún más, ¿no? Claro, va a haber fintech que son a lo mejor un poco más pequeñas o todavía estaban en etapas muy tempranas de desarrollo, que pues sí se podrían ver afectadas por la crisis que está viviendo hoy, pero las fintech que están un poquito ya más desarrolladas y que son bastantes,
tienen toda la oportunidad para posicionarse aún mejor y otra vez demostrar por qué FinTech viene a solucionar problemas que pues la banca tradicional o los sectores financieros tradicionales no han podido, ¿no? Uno es claro, ¿no? Y ya lo dijo Ángel, pues no tienes que ir a ninguna sucursal. Entonces, la gente no, en el aislamiento que pues obviamente han estado proponiendo constantemente, la gente no quiere salir porque pues hay un riesgo posible de contagio. Hay ya cifras de que pues, de todos los servicios a domicilio, ¿no? Pues están incrementando muchísimo, entonces toda la parte de pagos hacia estos servicios pues también van a incrementar mucho. Entonces, sí, efectivamente va a haber fintech que se van a ver afectadas, pero va a haber fintechs que yo creo que se van a posicionar aún mucho más pues a partir de esta crisis. Y por último, la de pues, la continuidad operativa, ¿no? Si bien es cierto que pues, las fintech tienen que estar trabajando 24/7, pues esa es una de sus ventajas. Frente a los bancos, no tienen que cerrar sucursales, luego los días inhábiles que podría decirse que ahorita el Banco de México parece que hace poco sacó una disposición donde redujeran los días que daban atención en ventanillas. Entonces, toda esta parte es una ventaja competitiva que les dan a las fintech. El problema es que obviamente detrás de esa operación 24/7 pues, tienen que estar también pues, personas verificando que todo opere correctamente, ¿no? Pero creo que fintech va a demostrar mucho después de esta crisis. Sí, sin duda una cambios, pero también como mencionas, una evolución del sistema y el sistema financiero y acelerarlo también. Y por otra parte, pues también me gustaría pasar con Zipatli, porque él ha experimentado, digo, él ha hecho trading, lo conozco ya desde unos años en mercados financieros tradicionales, ahora también con Bitcoin y criptomonedas, pero también ha incursionado con Snowball en diferentes, digamos que áreas de fintech como crowdfunding, trading, etcétera, donde por un lado para mí, yo lo que le digo a los traders, ahorita es una gran oportunidad por la volatilidad y precisamente digo, con sus debidos riesgos también, es algo ahorita muy riesgoso, pero si eres un trader profesional, ahorita pues puedes tener en segundos o en minutos movimientos que quizá tardaban días, semanas o meses, por un lado, y por el otro lado, pues crowdfunding, ¿no? Que por un equity crowdfunding y crowdfunding tradicional podría estar desacelerando, pero por otro lado vemos en México y en otros países campañas para apoyar tus restaurantes y lugares favoritos donde se están fondeando. Entonces, también nuevamente aquí hay una oportunidad. Y pues bueno, aquí pasando contigo a Zipatli, si nos puedes comentar más y un poco tu perspectiva. Muchas gracias, Pepe. Saludos a todos los panelistas. Creo que mencionar el aspecto de la fintech desde la oportunidad de inversión que puede existir en estos momentos de crisis es considerar mucho, sí por un lado el factor de riesgo, pero más que nada la facilidad con la que yo puedo estar invirtiendo desde, desde la comodidad de mi casa y en empresas que no necesariamente se ven afectadas de una manera directa por la crisis. Y cuando digo directa no quiero decir que no les vaya a afectar, sino que el impacto no es el primer impacto. Todas las empresas que cotizan en la bolsa, en el primer segundo en el que hay un comentario por parte de alguna autoridad o institución internacional, sufren pérdidas o sufren ganancias en el mismo segundo, cosa que es un poco más paulatina en el tema de crowdfunding, en el tema de respecto a la fintech. Creo que incluso para el crowdfunding equity es una muy buena oportunidad, ya que está enfocado hacia el inversionista, a diferencia del crowdlending, que va con el enfoque más hacia la parte del préstamo y mismo que derivado de este fenómeno de crisis ha tenido una mala coyuntura y ha empezado a manifestar ciertos síntomas de afectación que no se veían antes. Creo que una de las cosas que más beneficiaban al crowdlending era
era la parte de la poca morosidad que existía entre los consumidores de préstamos y lo que he estado observando en fechas recientes es que precisamente empiezan a manifestarse más morosidad, que en ese sentido pues los bancos llevan una delantera bastante interesante porque pueden sostener de alguna manera la espera al decirle a muchos de sus tarjetavientes, de sus cuentavientes, que pueden esperarlos hasta 4, he visto hasta 6 meses, creo, en Banamex, cosa que no puede suceder en el crowd lending. Y en consecuencia, el crowd equity, pues tiene una grandiosa oportunidad al poderle entregar al público inversionista la posibilidad de colocar su capital en un espacio donde después de la crisis o incluso durante la misma crisis puedan estar generando utilidad de mediano, de largo o incluso de corto plazo. Creo que ese es un muy buen escenario para el tema del crowdfunding, de la mano junto con lo que puedes representar que el precio, el valor de una empresa vaya en bajada. Y sobre todo en la coyuntura mexicana, que se ve afectada de una manera interesante, las bolsas mexicanas, porque ya son dos, no logran dar el brinco, el salto cualitativo que mejore las expectativas del público inversionista. Y en ese sentido, los consumidores de inversión digital están buscando ofertas que precisamente logran encontrar en el crowd y que de alguna manera les puede representar un beneficio más interesante de lo que al día de hoy puede representar la bolsa en sí. Sí, sin duda es interesante y muchas buenas oportunidades como mencionas y pues no todo está en la bolsa, ¿no? Como dices, aunque pues también la bolsa es un gran termómetro de cómo se está moviendo la economía y como mencionan, cualquier comentario en estos momentos de turbulencia o volatilidad pues puede aumentarlo aún más. Y pues bueno, y pues pasando ahora con Eloisa ha trabajado con varias fintechs y también pues ve la parte digamos más seria, la parte de consultoría, la parte de regulación, etcétera. Y pues también me gustaría ver un poco tu perspectiva y si crees que se va a flexibilizar todo estas, las partes regulatorias, la parte de consultoría, la parte de reporte ante la autoridad, o si crees que va a endurecerse más en México. ¿Cómo ves que vamos a ver en la industria fintech? Bueno, antes que nada, pues muy agradecida de estar aquí en Talentland at Home, una versión diferente, pero no deja de ser tan importante. Un gusto estar en este panel con gente tan importante que evidentemente me hace sentir muy orgullosa por todo lo que han logrado, lo que han hecho y bueno, pues todo ese crecimiento que se ha visto. Respecto a lo que me preguntas, yo creo que en materia de regulación, digo, Rocío mejor que nadie sabe esa parte, pero me parece que la regulación va a estar en la medida en que también se comporta el mercado. O sea, regularmente, pues la regulación viene ante una indisciplina, ¿no? ¿Por qué se empezó a regular las initial coin offering? O más bien, ¿por qué se prohibieron? Pues porque tuvimos un mercado que de pronto se salió de control y tuvimos muchas estafas y entonces pues ya no se pudo hacer ese esquema. Resultó muy viable en un inicio, pero si no se hubiera ensuciado por ese esquema, ¿no? Particularmente con el sector cripto, probablemente al día de hoy seguiría funcionando si es que hubiese existido un buen comportamiento. Entonces, yo creo que eso va a venir, es por ejemplo como las regulaciones o los controles que se pusieron en Basilea en 2008. ¿Por qué se metieron tantos controles o tantos candados en la regulación bancaria? Pues por un mal comportamiento, ¿no? Entonces, esos criterios que sobre el riesgo de mercado, riesgo de crédito, carteras vencidas, esas evaluaciones en materia financiera, pues se tuvieron que endurecer como una consecuencia a esta falta pues, de disciplina o de transparencia, ¿no? Entonces,
Creo que hablar de endurecer la regulación está en gran medida del comportamiento, por un lado. Por el otro lado, me parece que ahorita, más que en otros momentos, las fintech, digo, ya lo comentaban por parte de Albo, o sea, las fintech van a tener un auge muy importante. Si bien es cierto, probablemente no todos los usuarios van a tener conocimiento de cómo funciona o de los beneficios que podían o que pudieran obtener a mediano o largo plazo, pero estamos ante una necesidad. Es decir, quien no sabía usar Zoom o quien no sabía utilizar Hangout o cualquier plataforma para hacer videoconferencias, pues a la buena o a la mala por esa necesidad tuvo que tal vez migrar a esa forma y aprenderlo, ¿no? Entonces, creo que es un poco el sistema o creo que pasa un poco eso o va a pasar con las fintech, ¿no? Que por ahí van a empezar a tener más demanda y pues veremos con el tiempo si eso va a potencializar sus productos financieros. Me parece también, retomando un poco lo que comentaba Zipa, que aquí la clave, la clave en todo esto es la flexibilización. Es decir, de los productos que tienes o de lo que ya existe, ¿qué tan flexible lo estás haciendo? Y creo que eso abona muchísimo al ecosistema, o sea, abona en la medida en la que, bueno, las inversiones, pues a lo mejor creen que necesitas un capital de 5 millones o de 2 millones y entonces tienes que ir a la bolsa y meterlo, o sea, un proceso muy, muy engorroso. Por ahí de pronto la gente todavía puede creer eso. Entonces, cuando les presentas una forma más flexible, más amigable, como un crowdfunding, como un equity, creo que lo haces alcanzable a las personas y esa en gran medida me parece que es la estrategia. Yo creo que la regulación, desde mi perspectiva, no tendría por qué endurecerse en tanto haya un comportamiento o un ecosistema financieramente sano. Muchas gracias, Eloisa. Y también, pues bueno, un poco yendo hacia este punto, me gustaría regresar con Ángel, porque también hay gente que nos está siguiendo en línea de otros países, incluido Centro y Sudamérica. Y, por ejemplo, ahí sí he visto, y yo cuando he tenido oportunidad de convivir y también ir a eventos, que muchas veces todavía la industria está menos desarrollada. De hecho, México es uno de los países más desarrollados en fintech de Latinoamérica. Y entonces, si nos pudieras comentar, Ángel, por favor, ¿cuáles han sido sus grandes éxitos o fracasos, tanto en la empresa, la parte de negocio, regulatoria y las recomendaciones que hacen? Por ejemplo, a mí cuando voy a eventos también me preguntan mucho bancos, reguladores, etcétera, ¿qué recomendaciones hacemos para que en otros países también pueda florecer esta industria de fintech y también sea un motor que por lo menos ese esté creciendo en estas épocas? Pues mira, es complejo, ¿no? A ver, yendo de lo más general a lo más específico, creo que sin duda tiene que haber varios factores en el mercado para que pueda florecer fintech, ¿no? No es solamente un tema de la tecnología o de los equipos, es un tema de mercado más que nada, ¿no? Primero, es tener la necesidad del cliente, o sea, que existe una gran necesidad del cliente, porque si ven en fin global, la mayor adopción de fintech ha venido en países donde no tienen gran sofisticación en su sistema financiero. Y por el contrario, países muy sofisticados financieramente, la verdad es que fintech no ha penetrado tanto, como Japón, los países escandinavos. O sea, fintech no ha sido transformador porque ya gozaban de un gran sistema financiero, ¿no? Entonces, primero tiene que ser un mercado fértil, ¿no? Segundo, tiene que este mercado tener idealmente un framework, ¿no? Legal, regulatorio de trabajo. Porque lo que sí he visto es que desde que en 2018 se promulgó la ley FinTech, ha habido un apetito brutal por México a nivel global, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas conversaciones, hemos participado en foros, hemos recibido inversión extranjera y hemos notado este apetito, cómo ha ido creciendo a partir de que se promulgó la ley FinTech, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto básico, ¿no? Y tercero es la capacidad de
del sector de atraer capital, ¿no? Y que esto básicamente es hacer que la gente crea, hacer que inversionistas crean que se puede desarrollar un sector en un país, ¿no? Y FinTech creo que ha dado muestras obvias en Latinoamérica de ser un terreno muy fértil, ¿no? Es un mercado gigantesco donde no es un zero-sum game, o sea, creo que pueden existir varios competidores potentes en la región y que lo más importante, que la sociedad lo pide y lo pide de manera muy agresiva. O sea, la gente está muy cansada de la banca tradicional. Entonces, yo mencionaría esos tres factores, ¿no? Y ya hablando más específico, pues estos tres factores nos ha tocado vivirlos dentro de algo, ¿no? Para nosotros, pues, fuimos el primer Challenger Bank en lanzar en México, ¿no? Y fue durísimo al inicio poder hacer entender a las autoridades qué era un Challenger Bank, cómo operábamos, que lo que estábamos haciendo era beneficioso para la sociedad, que teníamos buenas intenciones. Además, fue construir el stack tecnológico, el poder inversión de fuera que creyera en esta visión, ¿no? Y todos estos pasos, pues, tanto los éxitos como los grandísimos fracasos que hemos tenido, pues, nos han hecho aprender un poquito de, al menos en nuestra opinión, qué factores vemos como cruciales para que florezca FinTech. Pero mira, ya por último, el deseo humano es imposible parar. Y siempre como humanos, como especie, vamos a querer mejorar y buscamos el progreso. Sin duda, FinTech pues aporta su granito de arena a ese progreso global. Entonces creo que es algo imposible parar. Ya no es una pregunta de si va a pasar o no, es una pregunta de cuándo. Y esto que está ocurriendo, esta circunstancia actual del mundo, está acelerando esa transformación. Entonces creo que es un gran momento para impulsar FinTech en la TAM y en el mundo. Pues muchas gracias, Ángel. Me gustaría, ya nada más tenemos unos últimos minutos, si cada uno me pudiera dar 20, 30 segundos de si pudieran escribirle su cartita a Santa Claus, a Santo Satoshi, ¿qué harían ahorita para mejorar la situación del país y también enfocado al hackathon que hacemos? ¿Cómo reactivamos la economía o qué harían? Si quieren, empezamos con Rocío. Bueno, pues otra vez, como buscar las oportunidades que ahorita tiene FinTech, ¿no? Otro de los ejemplos que se me estaban ocurriendo en lo que hablaba Ángel es la parte de remesas. O sea, la parte de remesas ahorita, pues parece que siempre necesitas un punto físico, ¿no? En el sector tradicional, un punto físico donde vas y entregas un dinero y demás. Entonces, ahorita el sector FinTech, hacer remesas donde la gente no tenga que estar frente a frente con alguien, sino que todo lo pueden hacer electrónicamente y que además el dinero lo pueden disponer en segundos, yo creo que esa es una gran oportunidad para el sector FinTech. Entonces, la cartita a Santa Claus es que todas las FinTech que están en el mercado empiecen a ver qué cosas nuevas pueden ofrecerle a la gente que hoy pues, lo está necesitando, ¿no? Ejemplos, las remesas, ejemplos, pagos electrónicos, ejemplos, y sobre todo después, durante y después de esta crisis de salud, cómo reactivar a los pequeños comercios, porque va a haber muchísima demanda de crédito pues para estas empresas, ¿no? Para casi pues empezar de cero. Entonces, respecto de todas estas necesidades, ¿qué es lo que las empresas FinTech pueden ofrecer? Entonces, esa es como la cartita a Santa Claus. Y digo, aprovechando, ya que es mi última intervención para hacer un comercial, acabamos de publicar este libro, ¿no? Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, contexto, contenido, implicaciones. Es el primer libro que habla de la ley FinTech y que lo analiza tanto en materia y en el contexto internacional, obviamente el contenido normativo de la propia ley y además qué implicaciones tiene para la industria, pues todo lo que prevía la ley y todo lo que el impacto que está teniendo la regulación secundaria. Digo, como acaba de salir, no podemos hablar todavía del impacto que tiene esta regulación versus pues la crisis que se va a venir ahorita, pero pues eso es todo. Muchísimas gracias.